Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, vuestra participación en este nuevo webinar. Os damos la bienvenida a esta nueva edición de los webinars ACES. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los gases anestésicos y su sostenibilidad, en el contexto. Este tema está a la orden del día, ya que los centros sanitarios producen estos gases contaminantes y los hospitales están cada día más concienciados de ello, ¿vale? Y por lo tanto quieren conocer qué se está haciendo por otros centros, quieren conocer, bueno, qué situación, qué experiencias y de alguna forma cómo alguien que ya está preocupado por este tema, pues cómo lo está solucionando, ¿no? Qué está haciendo. Contamos con una gran experta en la materia, como es la señora Mapi Enríquez, directora de sostenibilidad de Quirón Salud, y con Carlos Torrent, gerente de cuentas CABE de AXPO, ¿no? Que aprovecho pues, para dar las gracias, ¿no? Como partner principal de ACES, por su apoyo para hacer posible esta jornada, ¿vale? Y sin más, paso la palabra a Mapi, ¿vale? A la ponente para que nos deleite con sus conocimientos y sus experiencias. Venga, adelante, Mapi. Fenomenal, muchas gracias. Dejadme que comparta primero la presentación y me decís, por favor, si se ve bien. Bien, sí. Sí, estupendo. Pues empezamos. En primer lugar, igualmente agradecerle a CES la invitación a participar en este webinar y sobre todo por hacer posible, ¿no?, este espacio de intercambio de ideas. Para mí es un privilegio, ¿no?, poder venir a contar nuestras ideas, nuestro proyecto y contribuir a esta conversación, que yo creo que es muy relevante en este momento en el sector salud, ¿no? Bueno, me gustaría un poco empezar con algo de contexto general y es el siguiente. A ver, el cambio climático ya no es solo un problema ambiental, sino es una crisis sanitaria global, ¿no? La OMS y The Lancet lo califican como la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo XXI. Y desgraciadamente, pues también ya vemos impactos en el medio ambiente y también en la salud, como son pues olas de calor, desastres naturales, cambios en patrones de enfermedades, y aquí en la diapositiva pueden ver también algunos ejemplos. Incluso recientemente, también en nuestro país, pues hemos vivido este tipo de impactos. Por ejemplo, la lluvia reciente que hemos tenido durante el último mes en Madrid es claramente anormal para lo que es habitual en esta latitud y en esta fecha, pero quizá con mayor impacto en términos de vidas humanas, desgraciadamente, y pérdidas económicas, pues también hemos vivido desastres por lluvias intensas de alta intensidad en el Levante español, ¿no? Y desgraciadamente, pues los ejemplos se van sucediendo cada vez con más frecuencia y cada vez también con mayor intensidad. Y ante esta realidad, pues el sector salud tiene una doble responsabilidad, porque por una parte debemos cuidar de las personas y por otro debemos reconocer también nuestro propio aporte al problema y reducirlo. Yo creo que si estamos todos los conectados en el sector salud, habremos oído ya más de una vez que somos responsables de más del 4%, cerca del 5% de las emisiones globales de CO2 equivalente del planeta, lo que sitúa al sector salud en el quinto país, si fuéramos un país, es decir, detrás de Estados Unidos, detrás de China, detrás de la India, detrás de Rusia, pero por delante de Brasil y de Japón, ¿no? Es decir, la huella global del sector de la salud equivale a las emisiones de efectos invernaderos de más de 500 centrales eléctricas de carbón. Incluso, si vamos a verlo por sectores, tenemos aquí tres, que son la aviación, transporte marítimo, industria sanitaria. No sé ustedes, pero mi primera tendencia sería quizá dejar la industria sanitaria en tercer lugar y que estos dos primeros sectores estuvieran por delante, pero resulta que la realidad nos demuestra que no es así. Ven la diapositiva, ¿verdad? Es la industria sanitaria la que está contribuyendo en este momento con un porcentaje mayor de emisiones, lo que puede ser un poco contraintuitivo, porque normalmente el sector de la aviación suele tener ese impacto, ¿no?, más denostado, negativo, ¿no?, en cuanto a su contribución negativa al medio ambiente. Y esto, bueno, ¿por qué nos ocurre, no? Pues lo hemos llamado la paradoja, ¿no?, del sector salud. Pues al final, y ya ciñéndome al sector o subsector en el que nosotros trabajamos, que es el sector hospitalario, pues por una parte tenemos instalaciones abiertas permanentemente, 24/7,
que están consumiendo sobre todo mucha cantidad de energía, ¿vale? Pero también consumen otros recursos, como el agua, por ejemplo, que viene de haber producido medicamentos o productos sanitarios que compramos, ¿vale? Tenemos, por supuesto, también los gases, de los que hablaremos hoy concretamente. Y por la propia actividad, pues también generamos muchos residuos que han de segregarse adecuadamente, tratarse, incluso neutralizarse a veces con productos químicos. Y por último, pues tenemos que garantizar también la seguridad de los pacientes y para ello utilizamos productos de limpieza y desinfección que también tienen un impacto fundamental en el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué ocurre concretamente con los quirófanos? Bueno, pues dentro de un hospital pocas áreas generan tanta huella de carbono como el bloque quirúrgico. Y aquí es donde entran en juego los gases anestésicos. Aunque a nivel global los anestésicos inhalados pues, aportan quizá menos de un 1% a las emisiones totales del planeta, dentro de lo que es el ámbito hospitalario su peso es muy relevante. Les traigo un dato de la Asociación Americana de Anestesiología que indica que aproximadamente un 5% de las emisiones de un hospital agudo provienen de los gases anestésicos, pero luego vamos a ver el ejemplo nuestro y verán que es incluso bastante mayor. Y hasta un 50% de las emisiones de un quirófano en países de altos ingresos, o sea que son datos bastante significativos. Y en este contexto, pues la anestesia se convierte en un frente clave para la sostenibilidad medioambiental, con un impacto directo en la salud. Tenemos, por una parte, la oportunidad de liderar con el ejemplo, es decir, si reducimos el impacto climático de nuestras prácticas anestésicas, pues no solo aportamos a la lucha contra el cambio climático, sino que además, y esto quizás un poco menos conocido, mejoramos la seguridad, por ejemplo, de nuestros profesionales, porque hay ya estudios, y no son tan recientes, son ya incluso algunos del 2017, que indican que la exposición ocupacional a agentes anestésicos está asociada con una reducción de la fertilidad y del aborto espontáneo en mujeres. Es decir, estos son datos llamativos, ¿no? Esto concretamente, por si quieren consultarlo, está publicado en la revista Occupational and Environmental Medicine y es un estudio bastante interesante. Bueno, vamos a profundizar ahora un poco, si les parece, en por qué los gases anestésicos contaminan tanto. Antes de empezar, quizá haría otra siguiente reflexión, y es qué tipo de anestesia creen ustedes que se utiliza más en España, ¿vale? Si la regional, silativa o los gases halogenados, la anestesia inhalatoria. Y la respuesta es que en este momento la anestesia inhalatoria es la primera opción anestésica, ¿vale? Por lo tanto, el impacto obviamente se va multiplicando, ¿no? ¿Y qué le ocurre a esos gases anestésicos? Bueno, pues fundamentalmente hay tres razones por las que su impacto es relevante. En primer lugar, por su importante valor de calentamiento, poder de calentamiento, lo que es el GWP, Global Warming Potential. En segundo lugar, por su persistencia en la atmósfera. Y en tercer lugar, por la baja metabolización. Y vamos un poco a ir profundizando en cada uno. El primer factor, que es su potencial de calentamiento. Bueno, el gas de referencia contra el que se contrasta es siempre el CO2. El CO2 tiene el valor 1, ¿vale? Y se mide además a 100 años. Entonces, por comparar, si estamos hablando que el CO2 tiene el valor 1, el sevoflurano, que es una de las alternativas de anestesia inhalatoria, tiene un valor alrededor de 130, es decir, unas 130 veces el CO2, ¿vale? El óxido nitroso tiene un valor casi 300 veces superior, 298. Y el de fluorano, 2540. ¿Vale? Son valores entre ellos comparativamente muy distintos. Es más, si vamos a ver algún ejemplo gráfico, ¿vale? Porque esto suele llamar bastante la atención cuando se lo presentamos por primera vez a nuestros equipos de anestesiología. Y es que si usáramos una hora de anestesia con deflorano, ¿vale? Se puede comparar exactamente con conducir un coche entre 200 y 400 kilómetros. Mientras que si utilizáramos sevoflurano en su lugar, estaríamos hablando de 5 o 10 kilómetros, ¿vale? O sea, 400 versus 10. Y esto ya nos da dando pistas de que cambiando gases es posible ahorrar cientos de kilómetros en emisiones, ¿no? Por cada intervención quirúrgica, ¿no?
volviendo a la diapositiva anterior, pues hablábamos también que el segundo factor es la persistencia de estos gases en la atmósfera, ¿no? ¿Qué ocurre? El CO2 puede persistir siglos, pero en el caso de los agentes anestésicos, el deflorano, por ejemplo, permanece en la atmósfera 14 años. El óxido nitroso, más de 100 años. Es decir, tiene menor, lo ven en la tabla, menor poder de calentamiento, pero mayor persistencia en términos de tiempo. Y sin embargo también nos ocurre otro tema, que es el tercer factor, y es la baja metabolización que tienen estos gases en general por paciente. Es decir, la mayor parte no se metaboliza. Según, estos son datos del Ministerio de Sanidad, el sevoflorano es el agente que más se metaboliza y aún así solo lo hace alrededor de un 3%, el resto, el 97%, se exhala. En el caso del deflorano, más del 99,9% del gas se libera tal cual a la atmósfera, y es que el óxido nitroso prácticamente no se metaboliza. En resumen, casi todo lo que ponemos al paciente en anestesia inhalatoria acaba en el aire tarde o temprano. Entonces, bueno, pues combinando estos tres factores, vemos que el impacto climático, pues lógicamente es muy notable, ¿no? Y en definitiva, el deflorano y el nitroso son los peores actores climáticos, por así decirlo. El deflorano con su enorme poder de calentamiento global y el nitroso por su persistencia y el gran volumen también que hay que utilizar por su baja metabolización. El isoflorano ocupa un punto intermedio, sin embargo, tiene cloro en su molécula. Los otros son gases fluorados, pero no tienen cloro. Esto significa que el isoflorano además tiene un impacto directo en la capa de ozono. Y dentro de todo este contexto, pues el sevoflorano resulta ser el más climáticamente benigno, si me permiten la expresión, entre la anestesia inhalatoria, con mucho menor efecto invernadero y menor vida o persistencia, ¿no?, en la atmósfera. Entonces yo creo que con este contexto queda más claro, ¿no?, por qué debemos fijarnos en los gases anestésicos. Cada elección que hacemos en quirófano pues tiene unas implicaciones climáticas, ¿no?, considerables. Y vamos un poco ahora a ver cómo es la huella, ¿no? Qué consideraciones tenemos en la huella de carbono, especialmente de un hospital. Bueno, nosotros, como la mayoría de las organizaciones, pues estamos siguiendo también el GHG Protocol, y aquí tienen los 6 tipos de gases, ¿no?, que están contemplados. Pues tenemos el dióxido de carbono, el metano, el nitroso, del que hablaremos mucho, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre, etc. Y ahí también pues tenemos incluidos los gases anestésicos, ¿no? ¿Y qué hacemos con la huella? Bueno, pues la huella, si no están tan familiarizados con ella, pues se suele dividir su composición en 3 alcances. El alcance 1 es todo aquello que puede ser controlable directamente por una organización, lo que queda dentro de la compra, ¿no?, de las propias paredes del hospital. Estamos hablando pues sobre todo de gas natural para la calefacción, estamos hablando de gases refrigerantes, estamos hablando de gases anestésicos y por supuesto estamos hablando también de gases medicinales, donde incluimos también la anestesia inhalatoria. Luego tenemos el alcance 2, que es todo aquello que estando siendo necesario, ¿no?, para el desarrollo de nuestras operaciones, lo compramos a un tercero y no es tan directamente controlable. Y aquí entra la electricidad adquirida, ¿vale? Y luego tenemos el alcance 3, que es todo aquello que está aguas arriba o aguas abajo dentro de nuestra cadena de valor. Pues tenemos, por ejemplo, el transporte, tanto de nuestros propios profesionales, lo que son los viajes in itinere, como también pudieran ser de nuestros pacientes. Tenemos la logística que tiene que ver con el envío de muestras, por ejemplo, de laboratorio entre hospitales y centros. Tenemos el consumo de agua, tenemos la generación de residuos y otros bienes y servicios adquiridos. Es decir, cualquier equipamiento que compramos, cualquier material sanitario que compramos, también tiene su impacto en nuestra huella de carbono. Y aquí pueden ver un poco la composición de esa huella para lo que es un grupo como el nuestro, ¿vale? Les compartí hace unos segundos el dato de un 5% de las emisiones de un hospital vienen de anestesia, según la Asociación Americana de Anestesiología. En nuestro caso, este dato es muchísimo mayor. Una vez que analizamos nuestra huella, especialmente de alcance 1 y 2, vimos lo siguiente, que casi una quinta parte, casi un 20% de ese alcance 1 más 2, venía en el lado de Quirónsalud de los gases anestésicos, ¿vale? O sea que son fracciones muy importantes. Y si nos ciñéramos solo al alcance 1, ¿vale?, a lo que es perfectamente controlable por nuestras operaciones, estaríamos hablando de más de un 40%, ¿vale?
Y esto en términos de toneladas equivalía en el año 23, estos son datos del año 2023, a cerca de 15.000 toneladas de CO2 equivalente. Estos son, volviendo al símil de los coches, 3.000 coches promedio circulando durante todo un año. Entonces, bueno, claramente para nosotros era una de las áreas de mayor impacto climático donde debíamos enfocarnos, ¿no? Aquí ven el ejemplo de los coches. Además lo distribuimos por gases, que es muy gráfico. Vemos que el impacto del nitroso serían como de esos 3.000 coches casi 2.000, del de fluorano más de 800, del sebo 400 y del isoflorano 25. Bueno, algunos se pueden preguntar, vale, pero dentro del cómputo global del hospital, ¿cuánto se nota una reducción, ¿no? de estos gases? Pues es bastante significativa, lo veremos luego en los resultados, ¿no? Porque a lo mejor un 5 o 60% pues puede acabar significando un impacto de un 5 o 6% menos de emisiones totales del hospital, ¿no? de una sola vez. Y lograr ese mismo porcentaje en términos de eficiencia energética o de prácticas de autoconsumo y demás, pues lógicamente también requiere una inversión adicional. ¿Significa esto que debemos solo centrarnos en los gases anestésicos? No, ni muchísimo menos. Es decir, nosotros tenemos un plan que comentaremos luego brevemente, donde lógicamente una de las líneas de trabajo es reducir las emisiones no energéticas, pero también tenemos las energéticas, también tenemos fomentar el autoconsumo con energías renovables y demás. Pero es verdad que esta práctica en concreto, digamos que dentro de todo lo que se puede hacer, es bastante coste eficiente, ¿no? Y sobre todo bueno, es interesante para todos aquellos gestores, ¿no? que nos estén escuchando y profesionales, que no es una fracción marginal de las emisiones, sino que la proporción es sustancial y es accionable, ¿no? Y para nuestro personal clínico, pues especialmente para los equipos de anestesiología, pues también demuestra que esas decisiones diarias en el quirófano, del día a día, importan no solo para el paciente, sino también para los profesionales y para la salud del planeta. Bueno, ¿y cómo podemos reducir ese impacto de los gases anestésicos? Bueno, pues para ello no hemos reinventado ninguna rueda, pero sí hemos revisado mucha literatura, mucha documentación y visto cuáles son esas buenas prácticas y recomendaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el campo de la anestesia, ¿no? Y la buena noticia es que al final pues existen muchas estrategias que se pueden implementar para reducir el impacto de la anestesia, manteniendo siempre la seguridad y eficacia para el paciente. Y entre ellas pues se proponen una serie de buenas prácticas, que son estas que se reflejan aquí en la diapositiva. En primer lugar, priorizar técnicas anestésicas sin gases inhalados, siempre que sea posible. Y este matiz no solo un matiz, es muy relevante, evitando el uso de gases anestésicos. Esto significa pues dar preferencia a la anestesia total intravenosa, la TIV, así como a la anestesia regional o local. Pues si un bloqueo regional, una epidural o simplemente sedación intravenosa pueden lograr la cirugía sin necesidad de gases, estamos ya eliminando de raíz esas emisiones. Por supuesto, la indicación clínica es la prioridad a seguir. No se trata de forzar técnicas inadecuadas, ni mucho menos, pero sí de considerar alternativas, ¿no? Y muchas cirugías que antes hacíamos bajo inhalación, pues hoy se pueden hacer con TIVA o técnicas locorregionales con igual resultado y menor impacto ambiental. En segundo lugar, pues destacamos la utilización de técnicas de bajo flujo en anestesia inhalatoria, que es otro principio importante, no derrochar producto, ¿no? Tradicionalmente, pues se usaban flujos altos de gas fresco, pues por una sensación de seguridad, pero hoy en día las torres de anestesia modernas permiten utilizar bajo flujo con monitoreo fiable. Y esto es pues reducir el flujo de gas al estándar que tenemos nosotros marcado, por ejemplo, que es 1 litro por minuto, en vez de 3-4 litros por minuto. Esto marca mucho la diferencia y hace que al final utilicemos menos de un 50%, ¿no? del gas que veníamos utilizando. Y luego, pues las técnicas de circuito cerrado o absorción de CO2 son óptimas también para reducir pérdidas. Siempre hay que hacerlo dentro de los márgenes de seguridad para evitar hipoxias, etcétera, pero en pacientes estables es perfectamente factible. Y para esto pues, puede ser necesario formación específica a los equipos de anestesia en el uso de bajos flujos, ya que muchos pues, nos acostumbramos o se acostumbran a ciertos caudales por inercia. Con la formación adecuada pues, se pueden lograr ahorros significativos sin comprometer la seguridad del paciente, ¿no? En siguiente lugar, pues destacamos también escoger agentes anestésicos de menor impacto, cuando la anestesia inhalatoria sea la técnica indicada
pues tenemos también alternativas. En la práctica, pues esto significa, lo hemos comentado, ¿no? Lo hemos dejado intuir, utilizar sevoflurano como primera elección, evitando en lo posible el deflorano. El sevoflurano pues, proporciona un anestésico inhalatorio eficaz con una huella mucho menor. Ya vimos su poder de calentamiento, ¿no? 2540 del deflorano frente a un nivel muy inferior del sevoflurano. Por tanto, pues muchas sociedades científicas y grupos de trabajo ya abogan directamente por suprimir deflorano de la práctica rutinaria. Tenemos el ejemplo del NHS en Inglaterra, que redujo el deflorano del 20 al 3% de los anestésicos en solo 4 años. Y esto supuso un ahorro de más de 6.000 toneladas de CO2 equivalente. Y luego, a ver, hay una consideración que indica la literatura, que es económica. El deflorano parece ser mucho más caro que el sevoflurano. Sobre esto, sinceramente, nosotros no podemos dar todavía unos resultados, ya que el proyecto no lo lanzamos con una componente económica. Además, lo lanzamos ya iniciado un año, se los contaré ahora en más detalle. Posiblemente al final de este año ya tengamos algún resultado, pero bueno, la literatura además indica que incluso puede haber algún ahorro económico o al menos quedarnos como estábamos, ¿no? en términos de gasto. Así que al final, pues reducirlo o eliminarlo es ganar en sostenibilidad, que es lo que estamos todos buscando, ¿no? Y luego también destacamos eliminar o reducir en la medida posible el óxido nitroso, que ha sido tradicionalmente muy utilizado, pero su aporte real en muchos casos como analgesia adicional no siempre justifica su enorme impacto climático, ¿no? La recomendación clara es reducirlo drásticamente y eliminarlo por completo donde no sea imprescindible, ¿no? Y esto aplica en cirugía, pero también aplica en obstetricia, en odontología. Y al final, oye, pues varios hospitales han acabado cerrando tuberías de nitroso sin merma asistencial, ¿no? El Reino Unido, nuevamente como ejemplo, lo ha hecho. En España, tanto hospitales públicos como privados lo vienen haciendo desde el año 2022. Tenemos ejemplos en el Hospital de Cruces, tenemos ejemplos en hospitales privados, Sanitas, tenemos ejemplos en nuestra propia casa, ya varios de nuestros hospitales dentro de Quirón Salud habían eliminado el nitroso desde el año 2023. Y lo cierto es que, como vimos, el gran volumen que hay que utilizar por su baja metabolización, pues suele ser una de las medidas de mayor impacto inmediato, ¿no? Y tenemos también que hablar de dispositivos de captura y destrucción de gases, que es una medida tecnológica emergente que se está instalando ya en algunos quirófanos, ¿no? Esto pues recolectan los gases exhalados, lo que no se ha metabolizado, en un filtro especial y en lugar de liberarlo a la atmósfera. Y actualmente pues existen equipos capaces de capturar tanto sevoflurano como deflorano. Luego el gas que se ha capturado se puede reciclar o destruir y esto evita su liberación, ¿no? Y por tanto el efecto invernadero. Es verdad que supone un coste adicional y que aún está desarrollándose, pero es una opción a considerar especialmente si por alguna razón pues se sigue empleando deflorano. Y a medida que madure la captura, pues también podría jugar un papel importante para los casos que no podamos evitar ciertos gases. Siempre analizando, y esto es importante, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, el ciclo de vida de los productos de captura, ya que hay también impactos logísticos de transporte, ¿vale? Entre otros, cómo movemos el filtro, en dónde están las centrales donde se destruye y demás. Y esto al final, pues también ha de considerarse en las decisiones finales. Y aunque estemos hablando de anestesia de una forma más monográfica, pero es verdad que en el quirófano se producen otra serie de comportamientos, ¿vale? Y además de lo específico de la anestesia es importante reducir pues, desperdicios en general. Por ejemplo, no abrir consumibles o medicación en exceso. Optimizar el uso de energía, apagar equipos cuando no se usa, no utilizar iluminación eficiente, gestionar correctamente los residuos, separar lo reciclable, evitar los plásticos de un solo uso cuando sea posible, y todo esto va sumando, ¿no? Para ir disminuyendo la huella global del quirófano. Un concepto que se utiliza ahora mucho, se escucha mucho, es el de quirófano verde. Es decir, se implementan múltiples prácticas medioambientalmente responsables sin afectar a la asepsia ni a la seguridad, ¿no? Y cada miembro del equipo, pues anestesistas, cirujanos, personal de enfermería, celadores, bueno, al final tiene un rol, desde preguntarse, oye, ¿necesitamos realmente utilizar este material? Hasta preferir instrumental reesterilizable en vez de desechable, ¿no? Si eso es viable y seguro. En resumen, las recomendaciones claves son menos gases, más alternativas, TIVA regional,
Si se usan gases, pues que sean de menor impacto medioambiental, como el sevoflorano, que se haga además a bajo flujo, eliminar nitroso y deflorano en la medida de lo posible y si se valora conveniente, pues complementar con tecnología de captura y gestión eficiente, ¿no? Y estas prácticas al final pues ya se están aplicando en numerosos centros con excelentes resultados. Y a mí me gustaría ahora aprovechar para contarles concretamente cómo hemos llevado a cabo la experiencia del proyecto de anestesia sostenible en el grupo Quirón Salud. Y por ponerles también en contexto, desde hace unos años nos hemos tomado muy en serio nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático. Ya en 2022, nuestra matriz, que es el grupo Fresenius al que pertenece Quirón Salud, nuestra matriz alemana, anunció la reducción de las emisiones de alcance 1 y 2 en un 50% antes del año 2030 en comparación con nuestras emisiones del año 2020. Por ello, a finales del 23 elaboramos nuestro primer plan de energía, adaptación y mitigación del cambio climático, que hemos llamado por sus siglas, por el acrónimo PEAM. Este plan pues, tiene como objetivo optimizar consumo de energía, promover la gestión responsable de los recursos y reducir al máximo las emisiones de carbono del grupo, ¿vale? Y una de las líneas principales que mencionábamos antes es la reducción de las emisiones no energéticas, y ahí es donde entran en juego los gases anestésicos. Permítanme aquí enseñarles cómo hemos organizado este proyecto. Se conformó a principios del año 2024, es decir, acaba de pasar exactamente un año desde que lo lanzamos. Lo primero que se hizo fue establecer un equipo multidisciplinar, y esto es muy relevante, dentro de Quirón Salud para liderar este proyecto, involucrando a dirección médica, a equipos de anestesiología de varios hospitales, al departamento corporativo de farmacia, a ingenieros clínicos, a nuestro propio equipo de sostenibilidad. Y esta colaboración transversal ha sido clave para el éxito del proyecto, porque necesitamos, por un lado, alinear la perspectiva clínica con la perspectiva de gestión y impacto medioambiental. Establecimos como meta global reducir nuestras emisiones un 85% en 2 años, ¿vale? ¿Por qué utilizamos un 85%? ¿Por qué 2 años? Bueno, lo primero que hicimos fue un análisis de situación. Teníamos ya varios hospitales líderes que habían una de dos, o eliminado el nitroso o reducido mucho el deflorano, incluso algunos nunca lo llegaron a utilizar, es decir, teníamos todas las estrategias y combinaciones posibles dentro de nuestra compañía. Entonces pensamos que 85% y 2 años para nuestro estado y punto de partida tenía sentido. Y lo siguiente que establecimos fue ya concretamente por gas objetivos directos, ¿no? Entonces, eliminación del nitroso en todos nuestros centros. Se fijó como objetivo para el segundo semestre del año pasado, del 2024. Esto implicó pues, revisar protocolos, cerrar suministros centrales y, lógicamente, ofrecer alternativas anestésicas, ¿no? A día de hoy, todos los hospitales de Quirón Salud han inhabilitado las tuberías de nitroso. Este fue un hito mayor, ¿vale? Y a la vez sabemos que bueno, estábamos cerrando la puerta al gas anestésico más antiguo y también a uno de los más perjudiciales para el clima. En segundo lugar, promovimos ir reduciendo paulatinamente el desflorano, ¿vale? Favoreciendo el sevoflorano en su lugar, ¿vale? Entonces, dimos una instrucción clara de no usar desflorano, salvo circunstancias excepcionales. Algunos hospitales, como les decía, ya habían dejado de utilizarlo. Otros tenían la iniciativa, pero no lo habían hecho. Entonces, aquí compartir buenas prácticas entre todos fue un elemento clave, ¿no?, para el éxito. Promovimos muchísimo la concienciación de los anestesistas sobre el impacto ambiental de este gas y al final pues, se restringió su adquisición. Mientras tanto, pues el sevoflorano ha aumentado ligeramente su consumo, lo cual era lógicamente de esperar al reemplazar los otros dos. Es también importante destacar que todos nuestros servicios de anestesia han colaborado activamente, entendiendo que el cambio no compromete la calidad asistencial. En este momento se consiguen los mismos resultados, ya sea con sevoflurano a bajo flujo o con otro tipo de anestesias, como la TIVA o la locorregional, ¿no? Y volviendo a este punto, pues hemos priorizado estas alternativas, pues TIVA, anestesia regional, para seguir promoviendo precisamente ese impacto ambiental positivo, ¿no? Y hemos, lógicamente, dentro de las buenas prácticas, pues también compartido estos protocolos, por ejemplo, pseudoanalgesia en urgencias pediátricas
o se da analgesia en cirugía bariátrica, que era uno de los principales puntos, ¿no?, que podían crear cierta incertidumbre a los equipos de anestesia. Entonces, esta comunicación interna ha sido facilitada por ese grupo de trabajo multidisciplinar que comentaba. Y luego, lógicamente, el uso de bajo flujo, ¿vale?, es muy relevante. Decíamos antes que tenemos un estándar de 1 litro minuto y, y al final es importante también destacar para nosotros, para dar tranquilidad a los equipos de anestesia, aprovechamos este proyecto para renovar aproximadamente el 15% del parque de torres de anestesia, para de esta forma tener esa automatización necesaria para poder controlar estos flujos con la máxima seguridad. Y aprovechamos también para lanzar campañas internas con sesiones formativas y materiales divulgativos para explicar por qué hacíamos estos cambios. Porque, bueno, al inicio, y lo hemos dicho, ¿no?, algunos profesionales podrían pensar que esto podría ser solo un tema propiciado por buscar una eficiencia económica, pero ya hemos visto que no la tenemos ni analizada todavía. Lo cierto es que no llegamos a hacer esa valoración, es más, todavía no tenemos esos resultados, ¿no? Pero al mostrarles los datos de emisiones, que es lo relevante, las equivalencias más gráficas, lo que hemos visto de los coches y demás, y como otras instituciones nacionales e internacionales que son líderes también lo estaban haciendo, pues conseguimos un amplio apoyo. Y bueno, los demás se han ido sumando al ver que no comprometemos la atención al paciente, ¿no?, que es el centro de todo nuestro trabajo. Y hemos convertido pues la sostenibilidad en anestesia en un tema también recurrente, y esto es importante, ¿no?, para que las cosas se consigan en nuestras reuniones periódicas de dirección. Es decir, todos los equipos directivos ya de los hospitales conocen muy bien estos números, conocen cuáles son estos gases, conocen su impacto y se sigue su evolución con carácter trimestral, ¿no? Y así les presento los resultados que hemos tenido. Que ven en la diapositiva, pues hemos conseguido reducir el óxido nitroso un 64% en 9 meses de trabajo, el de fluorano un 63%, ¿vale? Y en términos de toneladas de carbono, ¿esto qué significa? Pues se traduce en más de 8.000 toneladas de CO2 equivalente evitadas. Y todavía tenemos un potencial de más de 4.000 toneladas que se están realizando ya en este primer trimestre del año. Aquí pueden ver que no estábamos solos en el camino, como les decía, dentro de nuestra propia matriz, nuestro grupo alemán al que pertenecemos, que se llama Helios, que tiene más de un centenar de hospitales en Alemania, pues ya había iniciado alternativas y procesos muy similares. Nuestros compañeros, tanto de la sanidad privada como de la sanidad pública, también estaban en el camino. Es decir, ejemplos hay muchísimos y al final pues todos han sido ejemplos de éxito en los que nos hemos ido fijando, ¿no? Y para terminar, me gustaría un poco revisar los temas normativos, ¿no? Porque cabe destacar que tanto iniciativas, instituciones normativas van poco a poco alineándose para impulsar la sostenibilidad en anestesia. Y quiero mencionar especialmente el reglamento de la Unión Europea, que salió, si no me equivoco, en febrero del año pasado, que es el reglamento, lo tienen aquí en la diapositiva, 2024/573, que incluye por primera vez a los gases fluorados de efecto invernadero. Dentro los anestésicos volátiles, ¿vale?, de tipo fluorocarbonado. ¿Y qué implica? Pues es una medida histórica, porque a partir del 1 de enero del 2026 queda prohibido su uso como anestésico inhalatorio en la Unión Europea, salvo que no exista otra alternativa viable por motivos médicos excepcionales. Es decir, el de fluorano tiene fecha de caducidad legal en Europa y cualquier hospital que aún lo use después del 2025 pues solo podrá hacerlo bajo causas justificadas, que además hay que declarar, y aún así deberá capturar el gas exhalado para no emitirlo a la atmósfera. Entonces, bueno, este paso regulatorio subraya, ¿no?, la magnitud del problema. El de fluorano, por su altísimo poder de calentamiento, se considera ya lo bastante dañino como para sacarlo del mercado, igual que se hizo con refrigerantes fluorocarbonados en la década de los 90 del siglo pasado. También aquí hay que destacar pues, que hay otros países que han estado y están en la misma senda. El Reino Unido, lo hemos mencionado varias veces, el NHS se anticipó y prácticamente eliminó el de fluorano en el 23 con una estrategia de net zero. Y luego muchos otros países han seguido la senda. En Estados Unidos pues, se han impuesto tasas o restricciones a su uso.
Canadá también ha lanzado guías nacionales para reducir la anestesia inhalatoria de alto impacto. Y el gas que nosotros también hemos trabajado, que es el óxido nitroso, pues todavía no tenemos una regulación directa sobre la mesa. Sin embargo, ya empieza a haber pues, cierto movimiento, ¿no? Por ejemplo, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático, pues ya identifica el nitroso como tercer gas de efecto invernadero más relevante, ¿no? Dentro de lo que son los gases del GHG Protocol. Por lo que en un futuro cercano a lo mejor podemos ver normativas legales como ha sucedido con el deflorano. Son proyecciones a futuro, pero bueno, van marcando una tendencia, una dirección y eventualmente el estándar podría ser pues, que ningún gas anestésico significativo salga a la atmósfera sin tratamiento, ¿no? Y por otra parte, pues las agencias medioambientales pues, están incluyendo también las emisiones de gases anestésicos en los distintos inventarios. Pues tenemos el Ministerio de Transición Ecológica en España, tenemos también el Ministerio de Sanidad, que ya va capturando progresivamente esta información. Hace tan solo 10 días se presentó precisamente el informe del Ministerio de Sanidad con todos los hospitales y el impacto que tienen los gases anestésicos, ¿no? Y luego pues hay otras iniciativas voluntarias. La Red Sanidad por el Clima, por ejemplo, pues promueve que los hospitales se comprometan a metas de descarbonización y especialmente cita a los gases anestésicos como acción importante. La Declaración de Glasgow, por ejemplo, también para el sector salud, insta también a reducir la huella de anestesia y hay varios hospitales españoles nuestros, pues nuestros me refiero al contexto, no necesariamente el grupo Quirón Salud, se han comprometido en esa línea también de reducción. En resumen, el marco normativo y de políticas va avanzando. Europa prohíbe desflorarnos en el 26 y es probable que en la próxima década también veamos normativas sobre el nitroso. Por lo tanto, para directivos, gestores, equipos de anestesia, pues anticiparnos a ellas, como estamos haciendo nosotros, no es solo responsabilidad social y medioambiental, sino que también es prepararnos para el cumplimiento normativo, ¿no? y evitar quedarnos atrás. Y bueno, ya para finalizar, pues me gustaría un poco resumir, ¿no? los mensajes clave, ¿no? Y lanzar sobre todo una invitación a la acción para todos aquellos centros asistenciales que mantengan y tengan anestesia inhalatoria y podamos entre todos pues, ir progresivamente reduciendo el impacto, ¿no? Pues por una parte, el cambio climático es un problema de salud, debemos integrarlo en nuestra planificación sanitaria. Es parte integral de garantizar además la salud del futuro y reducir nuestra huella de carbono es al fin y al cabo nuestra responsabilidad también. Hemos visto por distintos factores que los gases anestésicos, especialmente el nitroso y el deflorano, contribuyen significativamente a las emisiones de un hospital y no podemos ignorarlo más, al contrario es un área donde podemos actuar rápido y lograr reducciones sustanciales como las que acabamos de presentar. Y bueno, en tercer lugar, pues existen soluciones claras, probadas, no hay que inventar nada, cambiar activa o regional cuando sea posible, eliminar nitroso, dejar de adquirir deflorano, usar sebo a bajo flujo. Todo esto funciona, lo hemos comprobado. Y hospitales ya de todo el mundo pues lo han hecho con éxito, ¿no? Manteniendo esos niveles de excelencia en el cuidado al paciente. Y nuestro proyecto al final pues demuestra que es viable, ¿no? La propia experiencia interna con compromiso institucional, que siempre es importante, de nuestros profesionales y consenso fundamental, se pueden hacer cambios rápidos. Y en cuestión de menos de un año nosotros lo hemos visto. Al final también ha generado mucho entusiasmo ver cómo estas pequeñas, grandes acciones han ido generando su impacto, ¿no? Así que bueno, creo que es fundamental, sobre todo directivos, jefes de servicio, que discutan con los equipos estas estrategias, revisen qué se usa en los quirófanos, aprovechen también la renovación de equipos, ¿no? Cuando toca para comprar máquinas con medición de gases y capacidad de utilizar bajo flujo en condiciones de seguridad. Y lógicamente a los equipos de sostenibilidad, como ha sido nuestro caso, es fundamental apoyar con datos, con medidas que muestren los resultados a todos, que siempre facilita tomar esas decisiones y, por supuesto, facilitar el intercambio de experiencia entre centros. Una propuesta concreta puede ser crear una red de colaboración sobre anestesia sostenible. Podemos compartir datos, información, protocolos, incluso rotaciones entre profesionales, ¿no? Con estancias formativas para ver cómo se hace en otros centros asistenciales. Y luego, por último, no menos importante, yo destacaría también la concienciación continua, seguir concienciando a nuestras nuevas generaciones de profesionales, incluir el impacto ambiental en la formación de residentes de anestesia
Y también, ¿por qué no? Y esto además es una demanda que tenemos nosotros con frecuencia, es informar a los pacientes cuando sea oportuno qué impacto está teniendo esas actividades, ¿no? Esos servicios asistenciales que damos. Muchos pacientes valoran saber que su cirugía, que su consulta, que lo que sea ha tenido un bajo impacto ambiental. Entonces, bueno, es fundamental, yo creo, hacer de la sostenibilidad parte de la cultura de seguridad y calidad asistencial. Y bueno, nombrando algo que habitualmente se hace, ¿no? El juramento hipocrático primum non nocere, pues ahora yo creo que también implica no solo no dañar el entorno en el que viven nuestros pacientes, sino también cuidar la salud de los profesionales y lógicamente, la salud del planeta. Y muchas gracias, esta es la presentación. Pues muchísimas gracias, Mapi. Antes de comenzar, pues bueno, agradecer a ACES que nos deja pues su colaboración en la organización de esta sesión y nos deja patrocinar este webinar, que Mapi Enríquez pues me parece que ha hecho una explicación muy enriquecedora de cómo deberíamos empezar a encaminar todos los centros sanitarios para poder mejorar esos gases anestésicos. En Axpo creemos bastante en la sostenibilidad y en el sector de salud es clave. Y compartir ese conocimiento como ha hecho MAPI hoy creo que es un buen primer paso para reducir ese impacto ambiental y por eso nos enorgullece poder patrocinar este tipo de eventos. Para quienes no los conozcáis, Axpo es la comercializadora de energía número 1 en Suiza y una de las principales en Europa. Con más de 100 años de experiencia en el sector energético, pues en Cataluña pues, estamos trabajando de la mano de ACES para intentar ayudar a los centros sanitarios a optimizar su consumo energético, reducir costes y apostar por esas energías renovables que creo que son necesarias hoy en día. Sabemos que las gestiones de un centro sanitario son complejas y la energía pues, es un punto de preocupación. Tal como hemos visto también en la presentación de MAPI, es una parte muy importante. Dentro de esos también gases anestésicos, no son gases anestésicos, sino dentro de esa confección de esa huella de carbono. Nosotros intentamos buscar soluciones personalizadas y que permiten a los centros realmente gestionar su energía y que se puedan dedicar a lo que ellos saben, que es estar con sus pacientes y sanar a la gente. Nosotros estamos para sanar esa huella de carbono y intentar que tengan la mejor energía. La sostenibilidad es un pilar clave en nuestra estrategia. No solo comercializamos energía, sino que apostamos activamente por la transición energética y ayudamos a las empresas a reducir esa huella de carbono. En la sanidad en concreto, tal como ha dicho MAPI, es un 4,4 o incluso más de las emisiones globales generales. Esos gases anestésicos tienen un impacto ambiental muy significativo y sabemos que es importante reducir tanto como podemos. Precisamente por eso creemos que es crucial sensibilizar sobre esta problemática y compartir buenas prácticas para reducir esa contaminación. Intentamos desde Axpo pues, aplicar todos esos 100 años de experiencia para poder ayudar a todo el mundo sanitario a que podamos reducir esa huella de carbono. Sin más, os compartiremos nuestro contacto por si pues, algún centro necesita mejorar su eficiencia energética o merece que podamos hacer algún tipo de asesoramiento para poder mejorar. Y nuestro conocimiento, compartirlo, tal como ha hecho MAPI en su presentación, nosotros intentar también nuestro conocimiento en la parte energética, poder pues, mejorar esa huella de carbono que es necesaria. Después de ver los datos de MAPI, aún más, porque no solo son los gases, sino que hay muchas partes que no son solo los gases. Y la parte energética, ya digo, tal como hemos visto, es una parte muy importante y nosotros somos conscientes de que tenemos que ir a por una todos juntos hacia ese camino, intentar bajar esa huella. Sin más, pues ya digo, ahora compartiremos en chat nuestros contactos para que si alguien quiere poder pues, tener nuestro contacto. Y no sé si Isidra está por aquí o alguien de ACES. Sí, estoy solamente agradecer, como tú has hecho, a Mapi su intervención, ha sido muy interesante. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho algunos valores, ¿vale? Que has dado, sobre todo el primero me ha sorprendido es el tema de lo de la aviación, ¿vale? Es decir, que
que el porcentaje que todo el mundo piensa que es aviación y que es el más contaminante y resulta que estamos nosotros por delante, también es lo que tú dices, claro, es obvio que nosotros estamos 7 por 24 por 365, ¿no? Y que por lo tanto, pues, pero bueno, oye, solamente dar las gracias. Que cualquiera de los participantes que desee información, tanto desde el punto de vista de la documentación que nos ha presentado MAPI como del contacto de Carlos, para que os puedan ayudar desde ASPO en el tema del mejorar vuestra eficiencia, ¿vale? Energética y sostenible, pues nos lo pedís, a qué haces y os facilitaremos el acceso correspondiente a ellos sin ningún problema, ¿vale? Y ahora ya dejo la palabra a Gloria, que es quien habitualmente despide los webinars. Muchas gracias por la participación a todos, ¿vale? Gracias. Gracias, Isidra. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda o alguna consulta si la queréis realizar por chat. Si no, cerraremos el webinar y bueno, tenemos el contacto de Carlos, cosa que necesitéis, y el de MAPI también, que están a vuestra disposición. Bueno, Rodrigo Castellano os da muchas gracias por vuestra intervención. Gracias a vosotros. Y bueno, cerraremos el webinar. Pues bien, muchas gracias, MAPI. Carlas, por vuestra intervención. También agradecer a los que habéis asistido a este webinar. Y bien, esperemos que haya sido de vuestro interés. Os esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias. Gracias, MAPI, y gracias, Carlas. Gracias, Axpo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas Gracias. gracias. Un Dios, placer. buenas tardes. Placer. Adiós, adiós.